Jueves 15 de octubre, 7 y piquito de la noche y empezamos alabando al Señor de esta manera. Espero que ahí en tu casa donde estás sientas el poder del Espíritu que sentimos aquí y cómo el Señor se mueve en medio de nosotros. Acabamos de cantar Tu presencia siento en mí. Espero que ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, espero que no te toque hoy el tráfico, pero si estás en el tráfico, olvídate un poco de lo que está pasando alrededor y concéntrate en la presencia del Señor, el cual alabamos en esta noche, en este devocional que se llama Sana Distancia con Dios, que todos ustedes ya conocen. Espero que no solo le den like, bueno, sí denle like, denle un corazoncito, mándenos un abrazo a todos los que estamos aquí, pero por favor también compártanlo con todos sus contactos de Facebook, de YouTube. Bueno, manden la liga de YouTube, compártanlo por favor con todos sus contactos, porque es fundamental que en esta época todas las personas reciban una palabra de esperanza, y el día de hoy el Señor tiene también una palabra de esperanza para todos y cada uno de nosotros. Sean bienvenidos desde donde quiera que nos estén viendo. Estamos aquí otra vez como todas las semanas, a Dios gracias, hasta que esto pase o hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Así que vamos a seguir adorando al Señor, y aquí estamos los que siempre están listos para colaborar en tu crecimiento espiritual. Tenemos a Shalom. Iba a decir en el cello, pero ya agarró el bajo. Ahí está Shalom, como siempre, con nosotros. Dani también en la guitarra. El maestro Nahum, como siempre, también. Nuestra doctora de cabecera, Nira. Y hoy otra vez. ¿Hace cuántas semanas habías venido, Andrea? Sí. Hace 6 meses. Hace 6 meses, maestro. Ok, vamos a corregir eso, pero está con nosotros Andrea. Qué bueno que estás con nosotros, Andrea, aquí en este devocional, y vamos a tratar de de alabar al Señor de tal forma que ustedes se unan a nosotros para que seamos edificados y todos el día de hoy saquemos una buena porción de la presencia del Señor en nuestra vida. Vamos a orar y vamos a consagrar este momento para nuestro Señor. Nira nos va a dirigir en esta oración. Señor, te agradecemos tu bondad, tu misericordia. Gracias porque nos permites reunirnos en este momento. Venimos ante ti necesitados de escucharte, de que nos hables y de que nos des fortaleza, de que nos des consuelo. Y te agradecemos todas las bondades que has tenido para con nosotros. Que tu misericordia ha sido grande todos los días y nada nos ha faltado. Escucha nuestra oración, Señor, y permítanos entrar ante tu presencia con manos limpias y con un corazón puro. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Le enviamos un fuerte abrazo a Jaciel, que está ahí en los controles de las cámaras. Un fuerte abrazo a la distancia, Jaciel, y también a Daniel junto con Miguel, que están ahí en el audio, viendo que todo esto salga bien de tal forma que ustedes puedan ver y oír de la mejor manera, para que no haya distracciones y podamos comunicarnos perfectamente el día de hoy. Gracias, muchachos, por su trabajo. Vamos a hacer la lectura bíblica el día de hoy. Recuerden que estamos viendo las parábolas que el Señor Jesús enseñó, y ya vimos las parábolas del reino. Vamos a ver las parábolas que tienen que ver con la salvación, y hoy vamos a ver la parábola específicamente del fariseo y el publicano. Así se denomina, y está en Lucas capítulo 18, versículos, Andrea. 19, no es cierto, 9 al 14. 9 al 14. Vamos a hacer la lectura. ¿En qué versión, Andrea? Nueva traducción viviente. Adelante. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Muy bien, vamos a reflexionar en esta parábola, pero antes de eso vamos a tener un tiempo de alabanza, así que súbele al volumen, vamos a adorar al Señor.
yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, y a la misma muerte temeré, no temeré. Y sosténme.
desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame, Señor, atiende mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. La realidad es que cuando cantamos cantos como estos, llévame a la roca que es más alta que yo, cuando esté a punto de desmayar, ayúdame y sosténme. La verdad es que ahorita estaba cantando y escuchando el canto y me acordé de lo que leímos el domingo de Apocalipsis. Esta imagen, capítulo 10 de Apocalipsis. Si no viste el mensaje, el culto del domingo, de este domingo pasado, aquí en la parte de arriba, bueno, depende en qué plataforma estén, ahí están los videos, véanlo, escúchenlo, o lean el capítulo 10 de Apocalipsis, y ahí habla acerca de un ángel enorme, fuerte, que pone un pie en el mar y otro pie en la tierra, y justo, esta es la idea, Shalom, Justo esta es la idea. Le digo a Shalom porque a Shalom le gusta mucho este canto y es este ángel colosal que lo único que quiere transmitir es que en el momento de la prueba, de la dificultad, el Señor es más alto y más grande que cualquier dificultad. Así que acercarnos como el publicano al Señor de rodillas pidiendo misericordia es justo la actitud que debemos tener en medio de cualquier circunstancia difícil que estemos pasando. Así que creo que se van enlazando, como lo dije hace 8 días, se van enlazando los textos, se van enlazando los mensajes del Señor y me parece que a muchos nos van cayendo veintes de cómo se trata de vivir en medio de una pandemia como estas. Vamos a revisar hoy la parábola del publicano y del fariseo y creo que es una parábola bien interesante.
Estoy seguro que ninguno de ustedes que nos está viendo y ninguno de mis hermanos que está aquí alguna vez ha dicho groserías. Creo que esas cosas no se nos dan. Y menos en público, por supuesto, ¿no? Cuando aprendemos en la Escritura que el hablar de esa manera no es un hablar cristiano, pues ya eliminamos todas esas cosas. Y en la iglesia, de repente, en el trajín diario, en el trajín cotidiano de la iglesia, de repente hay gente que tiene malas actitudes. Y como no decimos groserías, ¿cuál es la peor grosería que le decimos a un cristiano? ¿Saben cuál es? Le decimos que es un publicano. Eso es lo peor que le podemos. O sea, cuando a alguien le dicen, son publicanos, o al consistorio le dicen el Sanedrín, ¿no? Es como de las cosas más fuertes que podemos decirle a un hermano, ¿no? Esta idea del publicano, del fariseo, esta palabra fariseo, es una palabra que en nuestro lenguaje, en el lenguaje evangélico, está catalogada como una de las peores ofensas que se le pueden hacer a una persona. De hecho, por ahí incluso hay algunos predicadores que he escuchado que hablan acerca de los fariseos que los persiguen. Es decir, de repente que alguien haga una cosa, cualquiera que ésta sea, y que algún grupo no esté de acuerdo con ellos, entonces esa persona acusa a los otros de fariseos, ¿no? Porque es la peor ofensa que se le puede hacer a una persona. Porque el fariseo, desde la perspectiva cristiana, evangélica, es aquella persona que aparenta ser algo, pero que en el fondo, en realidad, no es lo que aparenta ser. Incluso aplicamos expresiones como sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de hueso y pudrición. Esa es la idea del fariseo. Así que cuando a ti te digan fariseo, pues preocúpate porque están pensando algo muy feo de ti. Y algunos quizá lo han aplicado a algunas personas, pero cuando llegamos a esta parábola quisiera que no precisamente que cambiáramos el concepto que tenemos de la palabra fariseo y de los fariseos, sino que entendiéramos de qué se trataba su visión. Los fariseos no existen, y esa es una de las cosas por las cuales se utiliza esta expresión como una expresión peyorativa hacia algunas personas, porque la palabra fariseo no aparece en el Antiguo Testamento. No existe la palabra fariseo. Entonces, para algunos, la palabra fariseo y la labor del fariseo no era una labor bíblica, sino que era una imposición humana. Pero esto está lejísimos de la realidad. Si bien no aparece en el Antiguo Testamento, los fariseos son un grupo de judíos que se desarrollan durante la época intertestamentaria. La época intertestamentaria es justamente entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se considera que son más o menos 500 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en un periodo donde se asume no hubo profetas. Entonces, este periodo es un periodo muy complicado. De hecho, también en este periodo es donde se desarrollan los macabeos, que también algunos evangélicos cuando escuchan la palabra macabeo se rasgan las vestiduras porque prácticamente consideran que eso es algo casi diabólico. Pero no, lejos de la realidad, es un tema histórico totalmente. Entonces, en esta época intertestamentaria, resulta que hay muchas conquistas hacia el pueblo del Señor, y en este tiempo de conquista, el pueblo de Israel se empezó a apartar y alejar de la ley del Señor. Y aquí es donde surgen justamente los fariseos. En esta época intertestamentaria, donde las complicaciones se empezaron a ver entre la conquista y el abandono de la fe. Y ahí es donde aparecen los fariseos. Y la palabra fariseo originalmente significa apartado. Así que eran personas que se consideraban apartadas para guardar, permítanme decirlo así, para guardar que se guardase la ley. Entonces, estaba habiendo persecuciones, los rollos se estaban perdiendo, estaban siendo conquistados, estaban siendo quemados, estaban siendo rotos, y este grupo se convierte en un grupo de líderes espirituales que estaban dispuestos a arriesgar su propia vida con tal de mantener al pueblo de Israel en la fe.
Así que en el principio los fariseos fueron verdaderos héroes, verdaderos santos, apartados para guardar la ley y para enseñarla de tal forma que el pueblo de Israel guardase también la ley. De tal forma que entre los dos testamentos, gran parte de lo que, de cómo se guardó la ley, de cómo se guardaron algunos rollos y muchas de las cosas de la fe, se debió justamente al heroísmo de este cuerpo de siervos de Dios. Así que esta idea de personas que son cuadradas y realmente es una idea que está alejada de la historia original. El único problema es que se confirmó lo que todos sabemos, que cuando los seres humanos nos creemos una cosa, la que sea, en ese momento empezamos a perder piso. Y nos subimos a una especie de tabique donde ya creemos que nosotros somos los grandes y los importantes. El orgullo es parte fundamental del ser humano y esto colabora mucho para echar a perder muchas de las buenas intenciones que se tienen para hacer una determinada cosa. Con el paso del tiempo, lo que pasó con los fariseos es que empezaron a creerse como personas superiores a los demás. Pero además se convirtieron o creían que eran los supervisores de que la gente guardara la ley. De tal forma que con el paso de los siglos lo que fue pasando fue que ellos mismos incluso fueron estableciendo reglas para que la gente las siguiera y eso significara, desde la perspectiva de ellos, que cuidaban y que guardaban la ley de Dios. Hay un montón de cosas, hermanos, que pasan actualmente entre nosotros que tienen que ver con reglas establecidas para hacer parecer que guardamos la ley de Dios. Cosas que en el principio son buenas, que son relevantes, que son importantes, pero que por un lado no están registradas en la palabra del Señor, por un lado, y por el otro lado, no solo no están registradas, sino que se vuelven una costumbre en medio de nosotros. Estaba tentado a decir algunas, pero me voy a meter en problemas. Mejor no digo algunas de las cosas que se me están ocurriendo respecto a cosas que cristianamente decimos que son, que así deben ser, pero que la Biblia está lejos de eso. Y de repente hay gente que se vuelve como el enjuiciador de si lo haces bien o no lo haces bien, ¿no? Ese es parte del problema. Hoy que estamos en pandemia, hay cosas que estamos haciendo que no se deberían hacer hace un año, ¿no? O sea, si hace un año hubiéramos metido luces aquí, a lo mejor alguien hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y hubiéramos sido altamente criticados. Pero en este momento ya la cosa cambió de tal manera que ustedes no lo ven, pero tenemos unas lámparas aquí enfrente de nosotros que colaboran para que ustedes nos puedan ver mejor. Y si alguno viera un cable que está extendido en la alfombra del sacrosanto lugar, seguramente pensaría que es una cosa inadecuada. Estas cosas son cosas que se hacen cotidianamente y en las que vivimos sumergidos como iglesia durante mucho tiempo. Por eso es que una ofensa hacia alguien podría ser este asunto de ser fariseo, ¿no? Lutero, hablando de la Reforma, creía que el piano no debiera existir dentro de la iglesia. Él pensaba más bien en el órgano, ¿no? En el anterior, en el primo hermano del órgano, ¿no? Que era anterior. Y todo eso se ha ido modificando porque la iglesia ha ido cambiando y ha ido creciendo, pero finalmente como iglesia seguimos teniendo arraigos en ciertas cosas que nos parecen que deberían ser así. Los fariseos eran acusados justamente de ser ellos la regla establecida para las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal. El problema fue que se la creyeron. Ese es el problema. Y entonces el orgullo los invadió. Se subieron al tabique y entonces ellos eran la regla fundamental de la santidad.
Quise aclarar esto porque de repente a los fariseos los tenemos como algo totalmente negativo y no necesariamente eran negativos. Hubo una función heroica, fundamental, donde muchos de ellos perdieron la vida por causa de su fe. Y eso creo que los convirtió en mártires y debe ser parte fundamental de la historia del Evangelio. Pero por eso es importante cómo Jesús inicia la parábola. Dice el versículo 9. Estamos en Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Noten ustedes cómo Jesús no estaba hablándoles a los fariseos, porque de repente tenemos falsos conceptos de lo que el mismo Jesús dijo. Algunos de inmediato piensan que esta parábola se la dijo Jesús a los fariseos, pero no. El evangelista nos clara y nos dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. No está hablando de los fariseos, sino está hablándole a unos que se creen justos. Yo no sé cuántos conozcan ustedes a alguno que se crea justo. Yo espero que no conozcan a ninguno, pero hay ahí por ahí algunos que creen que son justos, ¿no? Y que están orgullosos de su humildad. Aquí estos menospreciaban, dice el texto, menospreciaban a los otros. Y esta actitud es la actitud que Jesús está poniendo en la mesa y a la cual está rechazando. La actitud de creerse suficiente o superior a los demás. Hoy hay muchas formas en las que los seres humanos nos podemos sentir superiores a los demás, no solo por cumplir la ley de Dios, sino por cumplir otro tipo de cosas o por tener otro tipo de oportunidades que otros no han tenido, y eso nos hace creernos mucho más que los demás y despreciar a los otros. A mí me causa un enorme dolor de estómago cuando escucho cosas así como los tercermundistas, ¿no? O fulano de tal o tal cosa, región 8, ¿no? O sea, cuando esas cosas sí a mí me provocan un dolor de estómago porque hablan de una sociedad que no ha tenido las mismas oportunidades que otras sociedades y que los desprecian simple y sencillamente porque nacimos ahí, porque nacimos en este pedazo de planeta. Entonces hay un problema que yo personalmente tengo, espero ninguno lo tenga, pero me duele el estómago cuando escucho ese tipo de cosas. Y entonces lo que dice Jesús es totalmente cierto. Hay gente que se cree superior y hay gente que desprecia a los otros. Y entonces a ellos les dice esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Hasta aquí tenemos algo que me parece bien interesante, que no podemos hacer en este momento. Ir al templo a orar. Generalmente vamos al templo al culto, pero hay algunas prácticas que debemos tener como iglesia que nos deben recordar o que nos deben de llevar al origen del templo. Jesús decía, mi casa será llamada, ¿se acuerdan? Casa de oración. Y lo que menos hacemos a veces en las iglesias es tener tiempos de oración, y si los tenemos van 2 o 3, ¿no? Hoy no lo podemos hacer, por supuesto, pero una cosa buena que hacen estos 2 personajes es ir al templo a orar. Los 2 lo hicieron, tanto el fariseo como el publicano. Pero entonces el fariseo dice que ora, versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Es bien interesante lo que plantea Jesús. Esta oración que hace el fariseo es una oración que se encuentra dentro de las oraciones antiguas, dentro de esta época justamente intertestamentaria. Lo que Jesús está diciendo no es una cosa que inventó, es una cosa que sí era una oración de los fariseos. Sí existe ese antecedente. Pero lo interesante no es que Jesús está juzgando la oración, sino que dice que oraba para sí mismo. ¿Se dieron cuenta de eso? Subió al templo y de pie ora, pero específicamente Jesús dice
que oraba consigo mismo. No dice que oraba a Dios. Creo que de repente hay que leer bien el texto, ¿no? No dice que oraba a Dios, sino que oraba consigo mismo. Y entonces dice, Dios, te doy gracias, pero en realidad no se estaba dirigiendo a Dios, se estaba autojustificando y estaba engrandeciendo su posición y sobre todo estaba agradeciendo no ser como alguna de esas personas. Quiero preguntarte seriamente, ¿alguna vez has deseado no estar en el lugar de otras personas? Hace unos días venía hacia la Ciudad de México y hubo un accidente, maestro, así, terrible. No hubo mucho tráfico, pero el accidente fue terrible. Ya saben que pasa uno y se va uno despacito para ver lo que pasó, ¿no? Esa es la actitud. Y entonces yo pasé y dije, pues todos están viendo, pues yo voy a voltear a ver. Entonces bajé la velocidad y vi, el accidente era terrible. Y no saben, agradecí al Señor no haber estado en ese lugar. Agradecí al Señor que se me hubiera hecho un poco tarde y no hubiese pasado a esa hora, porque parecía que tenía poco tiempo que había pasado, haber pasado esa hora por ese lugar. Yo no sé ustedes, pero sí existe la posibilidad de agradecer a Dios por no haber estado ahí o no tener ese problema que otras personas tienen. Sí existe la posibilidad. Pero el tema no es ese. El tema desde la perspectiva de Jesús es que ora a sí mismo y se está autojustificando y está planteándose como algo superior al que está ahí. Me parece que esto es lo grave de la oración que hace hacia sí mismo, ¿no? Este soliloquio que tiene con él, porque en realidad no es una oración. Él está planteando oración, pero en realidad es un soliloquio. Se está viendo al espejo y entonces está viendo cuán guapo es, cuán hermoso es y se está diciendo todo lo bueno que hace. Yo casi quisiera que hubiera dicho el texto, porque en la parte del versículo 12, del versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. A mí me hubiera gustado que dijera ahí, doy diezmo completo de todo lo que gano, ¿no? Porque hay quienes sí dan diezmo, pero no lo dan completo, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que dijera, doy diezmo completo de todo lo que gano. Pero él se estaba viendo al espejo y se estaba diciendo a sí mismo lo bueno que era y lo bueno que hacía. Pero además no solo veía lo bueno que era, sino además todavía decía que si la ley decía que ayunara, él ayunaba doble. O sea, no solamente se trataba de cumplir con la ley, sino de cumplir un poquito más. Esa autojustificación es la que él está planteándose a sí mismo, insisto, viéndose al espejo, haciendo un soliloquio con él mismo y diciendo lo bueno que lo hace. Algo así como si el maestro Nahum, terminando este devocional, lo volviera a escuchar y se viera al espejo y dijera, qué bien tocas, maestro. Qué maestro, qué bárbaro, ¿no? Como es mi amigo, por eso digo esas cosas. Él sabe que es broma. Pero hay quienes, ¿no, maestro? Seguro hay músicos que se ven al espejo y dicen, qué bárbaro, qué genio eres, ¿no? Habrá predicadores que también se van al espejo y dirán, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo Dios pudo enviar eso a este mundo, ¿no? El fariseo lo que estaba haciendo era eso, verse al espejo y decirse a sí mismo lo bueno que era. No olviden leer siempre bien el texto. El texto dice que él estaba orando, pero él estaba hablando consigo mismo. Y él se estaba diciendo a sí mismo lo bueno que era y justificándose. Esto es lo que Jesús está diciendo que en la parábola, y es el planteamiento, que es lo que es inadecuado en medio de estas circunstancias. Y de cualquier circunstancia, por supuesto. Ahora que estamos haciendo todo a través en línea, estamos haciéndolo virtual, no falta, por ejemplo, y yo lo veo con mis hijas, especialmente con la chica, que hay algún niñito de la clase que no tiene las mismas herramientas que todos los demás.
y empieza a haber un buleo cibernético muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque no tiene una buena cámara, porque no se oye bien, porque su internet es inestable. Y entonces ya veo al fariseo diciendo, gracias Señor, porque mi internet no es infinitum, sino es, ¿no? No sé ni cómo está el infinitum, solamente dije eso porque se me ocurrió. Pero en todo momento y bajo las circunstancias, cualquiera que sea, lo que está planteando Jesús es esta autojustificación, que eso es lo que está incorrecto delante del Señor. La parábola habla de la justicia y de la justificación. Ese es el concepto que Jesús quiere manejar. Y este hombre, fariseo, que en el fondo lo que estaba haciendo era hablarse a sí mismo y decirse lo bueno que era. Fíjense la diferencia con el publicano. Dice el texto, mas el publicano, estando de lejos, versículo 13, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Notan la diferencia del lenguaje? Cuando lo leemos en el texto, a mí me parece que es notorio el cambio de lenguaje. Uno hablaba consigo mismo y el otro realmente estaba orando, realmente estaba hablándole a Dios. Y la actitud de humildad es la actitud que se manifiesta de inmediato. Para la época de Jesús, los publicanos eran prácticamente de los peores puestos que se podía tener en la historia. Un publicano era el recaudador de impuestos. Yo no sé cómo recibas tu hacienda cuando te llega un correo. Ya ni que te vayan a visitar. Que te llegue un correo de Hacienda diciéndote que ya es tiempo de que hagas tu declaración y todo ese asunto de fiscal. No sé cómo recibas ese correo. Cuando no lo contestas y te llega un segundo correo, no sé cómo lo contestas, ¿no? O cuando te llega, ya se manejan colores, ¿no? Una hojita de color no sé qué, ya cuando te llega la rosa dicen, ya entonces la cosa está. Bueno, seguramente me está viendo algún administrador y me corregirá por ahí pónganme cómo es el tema de los colores, por favor, pero no son bien vistos las personas de Hacienda, porque los consideramos que trabajan para el imperio y que están abusando de nosotros. La verdad es que eso nos parece una cosa que es inaudita para nosotros. No deberían un ciudadano mexicano quitarle su dinero al otro ciudadano mexicano. Los judíos pensaban exactamente lo mismo. Habían sido conquistados por los romanos y pusieron gente que supiera el idioma, que supiera la cultura, que supiera acercarse a las personas para poder hablar con ellos y poder recaudar los impuestos que el imperio estaba solicitando de sus esclavos. Ese era el tema. Así que había personas que estaban encargadas de hacer eso y eran personas que eran mal vistas y mal juzgadas también delante del pueblo porque estaban recaudando los impuestos. Por supuesto que no todos los recaudadores de impuestos eran malos. Había recaudadores de impuestos que buscaban a Jesús y había incluso algunos, como el caso de Nicodemo, que estaba dispuesto a devolver si es que alguien había defraudado. No todos eran malos, pero desde la perspectiva humana, si es recaudador de impuestos es malo. Algo así como que si le vas al Cruz Azul eres perdedor, ¿no? O sea, ya de antemano, sí, así. Yo le voy al Cruz Azul, me confieso, le voy al Cruz Azul. Y ya casi eres perdedor y eres alguien que siempre te gusta estar en último lugar o segundo lugar y no sé cuánto. Pero esto no es así. Este recaudador de impuestos era alguien que tenía la capacidad de ir al templo a orar y verdaderamente orar y hacerlo con absoluta humildad. Una humildad que lo lleva, dice el texto, a golpearse el pecho, ¿no? Dice el texto, y a decir, sé propicio a mí, pecador. Se estaba reconociendo no como el que cumplía la ley, el que daba diezmo, el que ayunaba, ni siquiera dice que no lo hacía. Esa es una nota importante. No dice que este publicano no diera diezmo o no ayunara o no hiciera ciertas cosas que la ley dice. Pero él no tomaba esas herramientas o esos elementos como elementos que lo justificaran delante de Dios, sino al contrario, él se estaba reconociendo como un verdadero pecador. Y en ese reconocimiento él se acerca a Dios con toda humildad
para buscar de Dios la justificación que no podía tener por ninguna de las obras que podía hacer. Por eso Jesús dice, y aquí es donde viene la doctrina, al final de la parábola, dice el versículo 14, os digo que este descendió, hablando del publicano, a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús pone el énfasis en el hecho de que hay una necesidad de ser justificado delante de Dios. Hay una necesidad de acercarse al Señor. Y la forma de acercarse no tiene que ver con una autojustificación, sino tiene que ver con la justicia que viene específicamente de Jesucristo, quien murió en la cruz por ti y por mí. Si nosotros quisiéramos presentarnos delante de Dios por lo bueno que hacemos, entonces tenemos un verdadero problema, porque aún lo bueno que hacemos puede no ser ni siquiera tan bueno desde la perspectiva. Esto, que es lo más importante que maneja el... No es una justicia que provenga de nosotros, de lo bueno o de lo mejor que podamos hacer. Intentamos hacerlo mejor. Cada día queremos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, pero generalmente fallamos. Esto era lo que hacían los fariseos. Los fariseos lo que hacían era lograr poner la ley delante del hombre para reconocer su incapacidad de cumplir con la ley de Dios. Por supuesto, los fariseos se equivocaron, pero la ley se convierte en un espejo delante de nosotros para que nos veamos claramente y veamos que no hay nada de lo que podemos hacer que verdaderamente nos pueda hacer justos delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede cumplir toda la ley. Hace algunas semanas, una persona de la iglesia me mandó un mensaje. Y me dijo un mensaje a través de WhatsApp y me estaba haciendo algunas preguntas y toda la plática, ya saben, fue derivando en una y en otra cosa, hasta que finalmente me dijo, ¿y alguna persona podría cumplir toda la ley? Le dije, no, yo creo que no. Y me dijo, bueno, pero si yo quisiera cumplir lo que Dios quiere hacer, ¿qué es lo que tendría que hacer? Dije, bueno, básicamente, le expliqué, básicamente es el resumen que Jesús dijo, amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la ley. Y entonces yo le ponía ahí, pero yo no conozco a nadie que haya cumplido con todo eso que Jesús resume. Y entonces vino la pregunta, ¿ni usted? Oh my God. Ni yo, por supuesto que no. Nadie podemos cumplir con ese resumen de dos cosas que Jesús plantea y no lo podemos cumplir. Pero además, no solo no lo podemos cumplir, ni siquiera nuestro intento podemos presentarlo delante de Dios para decir, justifícame porque soy bueno, porque estoy intentándolo. Ni siquiera eso podemos hacer. El publicano entendió la lección. A pesar de que era un hombre que estaba siendo no reconocido por la sociedad, que estaba siendo un hombre que estaba siendo buleado por la profesión que tenía, Jesús dice, este hombre regresó a su casa justificado. Antes que el otro publicano que se autojustificaba y se autohablaba. Puede ser, y solo puede ser, que aquel que le dijiste alguna vez fariseo haya ido justificado a su casa antes que tú. Puede ser. Porque incluso llamar a nuestros hermanos fariseos puede ser un acto de orgullo. Puede ser un acto de creer que nosotros somos buenos, que nosotros sí sabemos cómo son las cosas. Y en el reino de los cielos, dice Jesús, estas cosas no deberían ser entre ustedes. Antes tendríamos que llegar delante de Dios con absoluta humildad, reconociendo que nosotros somos los primeros que nos equivocamos. Por eso Pablo decía, hablando de los pecadores, decía él, de los cuales yo soy el primero. Y esta es la actitud justamente del publicano, que aunque era despreciado, que aunque era alguien que no estaba considerado como alguien bueno delante de la sociedad, Jesús lo que dice es, delante de Dios este hombre fue justificado. No nos dejemos llevar por las apariencias. Nunca te dejes llevar por las apariencias. Porque la humildad está dentro del corazón y la humildad y la verdadera humildad la ve el Señor.
Así que en este tiempo donde todos estamos metidos en un problema, es el tiempo en el que menos, absolutamente menos, debemos juzgar al que está junto a nosotros. Y tenemos que lograr convertirnos en personas humildes delante de Dios, que reconozcamos que lo único y el único que nos puede justificar es Jesucristo a través de la cruz. Vamos a cantar, vamos a terminar este tiempo de reflexión cantando y adorando al Señor. Lo que nosotros somos, lo que hemos logrado, lo que incluso soñamos, Señor, no podríamos hacerlo de una manera sobresaliente si no fuera por tu gracia. Seguramente como seres humanos todos tenemos logros y seguramente todos, Señor, nosotros hemos sido dotados de talentos y de capacidades para hacer muchas cosas. Porque tú has sido bueno y porque tú nos das esa capacidad. Pero en lo profundo de nuestros corazones estamos convencidos que nada de eso sería tan valioso si tú no estuvieras cerca de nosotros, si tú no nos hubieras buscado. Nos reconocemos como monedas perdidas que fuimos encontrados ahí, tirados un día en el piso, y tú nos rescataste y volviste el brillo a nuestra vida. Nos reconocemos como esos trabajadores que se salieron y se fueron y estuvieron en el parque mucho tiempo sin ser llamados,
Pero un día nos encontraste y nos llamaste a tu viña. Nos reconocemos como esas ovejas perdidas que sin percatarse, sin darse cuenta, sin siquiera desearlo, se perdieron. Y tú fuiste, nos tomaste en tus brazos y nos trajiste nuevamente al redil. Y es entonces cuando nuestra vida verdaderamente ha cobrado todo el sentido. Porque ahora la esperanza está puesta no solo en esta vida, sino en la vida venidera, donde sabemos tu compañía será eterna para nosotros. Por eso queremos decirte que te amamos profundamente. Porque siendo hombres y mujeres incapaces, siendo hombres y mujeres que no tenemos nada que ofrecer, verdaderamente nada que valga la pena, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros y has dado sentido a nuestra vida. Gracias porque además nos dotas de tu Espíritu que nos enseña siempre a ser humildes delante de ti. Y cualquier logro, cualquier éxito, cualquier sueño realizado no es otra cosa más que tu gracia en medio de nosotros. Te ruego, Señor, que en cada uno de tus hijos y en cada uno de tu pueblo pongas siempre ese sentido de humildad en nuestro corazón, que no haya posibilidad de sentirnos orgullosos, porque no hay nada de lo cual de verdad podamos sentirnos orgullosos, pero a veces creemos que somos nosotros y no tú en nosotros. Te ruego, Señor, que sigas siendo tú en nosotros. Te suplico, Padre, que esas personas que están junto a nosotros, que nos rodean, que tienen el orgullo suficiente de pensar que pueden solos en la vida, te ruego, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea tan grande, que los guardes de todo mal y los cuides de cualquier circunstancia, y que tu Espíritu toque su corazón de tal forma que puedan reconocerte, y que al verse al espejo no vean al hombre o la mujer capaz de hacer cosas, sino vean al hombre o la mujer que están dotados de tu gracia. Te ruego, Señor, que no permitas que la actitud de soberbia y de orgullo llene nuestro espíritu, y que solamente, Señor, todos estemos seguros, pero además agradecidos con todo lo que tú has hecho a través de Jesucristo por nosotros. Gracias porque en esta situación y en este mundo que vivimos hay muchos peligros, y de todos ellos tú nos has librado. No porque seamos buenos, sino porque tu gracia es sobreabundante, superabundante en todos y cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todos, absolutamente todo tu pueblo, podamos ser capaces de doblar nuestra rodilla y de ni siquiera querer levantar los ojos al cielo, porque sabemos que aunque lo levantásemos, de ahí viene nuestro socorro. Gracias, Señor, porque estoy seguro que tu gracia ha sobreabundado en nosotros, y que tu justicia, la justicia que Jesucristo ganó en la cruz, es de nosotros. Y eso nos ha dado lo que menos merecíamos: la salvación y la oportunidad de verte cara a cara en la eternidad. Bendice a mis hermanos, y si en alguno de nosotros hay tan solo un rasgo de orgullo o un rasgo de suficiencia, te suplico, Señor, que tu Espíritu vuelva a nosotros la humildad y la capacidad de reconocerte como el Señor de todas las cosas. De verdad, sin ti no podríamos hacer nada. En serio, si tú no estuvieras con nosotros, estaríamos tirados en el suelo sin sentido en nuestra vida. Te ruego, Señor, que bendigas el trabajo de mis hermanos y mis hermanas, que bendigas sus familias, que bendigas todo lo que hacen, que tú lo prosperes, y que pongas en nosotros siempre el reconocimiento de que eres tú quien hace las cosas en medio de nosotros. Te bendigo y te bendigo por la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
En Dios haremos proezas.